tal, gente? Ay, perdón, estaba haciendo un video de mí. Ya va, dejen que me quite esto. ¡Qué pena! Bueno, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Soy Michael Berry. Bueno, ya que hace unos días, el 22, fue el aniversario del canal, pues hoy voy a contarles la historia de cómo fue que creé el canal, ya para celebrar este hermoso aniversario y para recordar el cómo fue que decidí crear este bello canal de gacha, que al principio no iba a ser de gacha y iban a ver otros personajes, pero bueno, esa historia la vamos a contar hoy mismo. Bueno, disfruten este video y espero les guste. Bueno, empecemos por el inicio. Pues al principio esta idea fue cuando yo tenía como entre 9 y 8 años, creo. La verdad que no me acuerdo mucho. Resulta y acontece que cuando yo tenía esa edad más o menos, de 8 a 9 años, yo la verdad pensé en hacer un canal de YouTube, ya porque bueno, me admiraba mucho a mi prima que ya tenía un canal de YouTube que ahorita sigue en pie, llamada Pie, y dejaré el link en la descripción, que es Ana y Luz Rojas. Y bueno, ella tenía un canal de YouTube, entonces decidí hacer. Entonces de esa manera quise hacer un canal de YouTube, pero creo que en esos momentos no quería. O sea, se suponía que yo sí iba a subir un video una vez, pero no lo hice por la timidez y también porque sabía que mis padres me iban a regañar, porque yo no tenía permiso de hacer videos. Entonces decidí esperar a los 12 años para poder empezar. Mi punto principal de ese momento era hacer animaciones o simplemente dibujos en Paint, y pensaba hacer primero por los personajes, que en ese momento los llamaremos la primera Mika y los primeros personajes, que serían el bando principal, y los primeros personajes que serían en esos momentos los personajes que ya conocemos, pero que en esos momentos se veían diferentes y tenían otros nombres, pero en ese momento creo que no existían. Entonces creo que esto sería un poquito más complicado de explicar, pero sí. Después de un tiempo de hacer esto, estuve diseñando mis personajes y todo eso en mi computadora de mesa, que yo lo hacía en el Windows Paint, que solamente era en Paint y ya. Pero decidí hacerlos así, como yo tenía como una edad de dibujo más diferente y se veían como que todos raros. Tristemente no tengo las imágenes de cómo se veían los personajes en ese momento, porque bueno, todo estaba en la computadora y en esa computadora se dañó, y las otras imágenes que yo tenía las pasé a un pendrive que se me perdió, pero sí recuerdo perfectamente cómo se veían. Pero en esos momentos no tenían los nombres ni la apariencia que tienen ahora. El personaje principal que yo tenía mi nombre verdadero juntado con las palabras arcoiris butterfly, porque yo en esos momentos yo era fan de Star Butterfly. Entonces hice como que un personaje así, parecido. Pero lo de arcoiris pues lo puse por el cabello, y eso sería lo que podría decir. Aunque en esos momentos le daremos la primera Mika a este personaje que yo creé, porque realmente no puedo revelar ahorita mi verdadero nombre. Entonces espero que la primera Mika sería ella, una chica de pelo arcoiris que era mitad osito y era una princesa, que de paso también era un extraterrestre. Sí, yo tenía una imaginación totalmente rara y random, pero nada, eso fue lo que conllevó a que llegara a hacer este canal. Pero bueno, a la final no llegué a hacer el canal a los 12 años y tuve que esperar a los 14, porque en esos momentos tampoco era que tenía mucha la capacidad que digamos. Entonces decidí prepararme un poco más. Y bueno, empecé a intentar hacer animaciones en Flipaclip, y bueno, como yo era algo impaciente, no se logró. Entonces decidí no hacer
no hacer nada y estaba a punto de rendirme. Pero seguí creando personajes y desarrollándolos, que entre ellos el único de esos personajes originales que sobrevivió fue Boniana. Créanme, Boniana es el único personaje de todos esos personajes originales que sobrevivió. Así que sí. Aunque igualmente ella se ve igualita a su versión original, o sea que no le cambié nada, solamente que le cambié fue que en vez de dibujo ahora es gacha y le cambié algo de la ropa, solamente eso. Pero de lo demás de lore y eso también se lo cambié, pero del resto no le he cambiado más nada. La verdad, varios de mis personajes estuvieron inspirados en mí y en la gente que estaba a mi alrededor. Como por ejemplo, Boniana está inspirada en mi hermana mayor, que en este caso todos la conocen en este canal por las veces que la he mostrado, la conocemos aquí como, bueno, en realidad nunca mostré su nombre del canal, porque de mi familia pues solamente conocen por los nombres que les he puesto como mamá, papá y Player One, que sería el nombre de que me puse de creadora. Pero bueno, y bueno, esa personita que ven ahí, mi hermana mayor, es Onesan, que le vamos a decir así, Onesan, que es hermana mayor en japonés, así que así la tendríamos, Onesan. Bueno, está inspirada en mi hermana mayor y ese es el punto. Solamente que yo en esos momentos decidí hacerle un animal, y como ella es ciertamente fuerte y pensaba que ella daba patadas fuertes, pues me la imaginé como un conejito azul, entonces decidí hacerla así. Y ese fue lo que pasó. Aunque ella sí le molestó mucho porque la verdad, ustedes saben perfectamente el por qué es indebido decirle a la gente conejo, pero yo era una niña toda tonta y pendejita, así que no tenía conocimiento de eso. Y bueno, mi hermana en ese momento lo aceptó un poco porque yo era una niña pequeña, entonces, bueno, no tan pequeña, pero sí no sabía muchas cosas, entonces se quedó con eso y bueno, con el tiempo se fue molestando y me dijo, y yo ya grandecita me dijo que dejara de llamarla así porque eso ya era indebido por ciertas cosas. Entonces, bueno, Onesan pues sí, está inspirada en Nesan, como dije anteriormente. Y bueno, lo único que le cambié, lo único del lore que ella tenía era pues que era hermana biológica de la primera Mika, pero luego fue que le empecé a cambiar, al igual que el resto de los personajes. Ahorita no tenemos que hablar del personaje principal, así que la primera Mika, exactamente como dije, era una osita y eso. Y la verdad, de todo lo que tenía, aparte de ser una osita, era parte del linaje Butterfly. Y bueno, era como que una prima de Star o algo así. Y ese era el problema. Luego fue que decidí Luego fue que le puse más cosas, como que por ejemplo era una superheroína de Miraculous Ladybug y tenía un Miraculous que realmente ni existe en la serie, pero ya saben, cosas del fandom. Y bueno, aparte de eso era un alienígena, todo raro, sí. Entonces decidí como que dejarlo así. También era parte de la gema de cristal porque yo era fan de Steven Universe, entonces ese era el problema. Luego decidí, después de un tiempo, seguir con lo mismo y muchos personajes eran de las personas que había a mi alrededor, pero nunca llegué a ser un personaje que estuviera inspirado en mi mamá o en mi papá, porque bueno, no tenía la suficiente capacidad de eso. Y bueno, la verdad, antes estaba planeando que Mika tuviera más hermanos, o sea, esa primera Mika tendría más hermanos, exactamente tendría como 12 hermanos. Y bueno, ella sería realmente la antepenúltima de todos ellos, porque los últimos, porque creo que los últimos serían, no, espera, no, ella era la última.
Perdón, es que no tengo mucha memoria de eso y bueno. La verdad, ella se suponía que iba a ser la penúltima, porque la última iba a ser una bebé, pero de ahí. Aunque después de eso empecé a cambiarla, como que empecé por mi fascinación de francés y todo eso, empecé a hacer cosas distintas a eso y empecé a cambiarle cosas como por ejemplo el cabello, el animal y eso. Después de todo eso, mi hermana me dio una, bueno, en realidad no fue idea de mi hermana, o sí. La verdad es que hay cosas de las que no me acuerdo mucho, así que pido disculpas si me ven tartamudeando, es que no tengo guión y contar esta historia con memoria es realmente un poco difícil, lo siento mucho. Se supone que primero era una osita y luego la pasé a un lobo omega. No era que yo estaba fascinada con el Omegaverse ni nada de eso, pero solamente era un lobo omega, o sea, un lobo así normal, pero de linaje inferior, así que ahí tienen. Luego fue que le empecé a cambiar el cabello y dejó de ser un cabello color arcoíris y de forma esponjada a un cabello marrón con magenta, como el que conocen ahorita. Bueno, como el que conocieron con Mika, que conocieron. Luego fue que le cambié el nombre a Mika Loveberry. Loveberry por un personaje de Star vs. La Fuerza de Marcia, así que ahí ya saben de dónde salió el apellido. Pues luego se lo pasé a Mika Loveberry, pero escrito con K. Bueno, en realidad luego lo pasé a Micaela Loveberry, escrito con C, hasta que mi prima Anailuz Rojas, como lo dije anteriormente, una vez que la fui a visitar allá a su casa, ella me dijo que Micaela no se escribía así, que se escribía con K y doble L en vez de C y una sola L. Entonces se lo cambié a Micaela Loveberry, como ya ven. Y también le cambié al animal, que ahora sería un husky siberiano de color blanco. Porque yo de verdad adoro estos animales, este tipo de perro. La verdad yo iba a tener uno de chiquito, entonces creo que esto fue como que un homenaje a esa perrita que nunca pude tener, porque se murió antes de que me la pudieran traer a casa. Y bueno, era totalmente blanca y también cambié otras cosas de los personajes. Como por ejemplo, ya Mika no iba a tener como 12 hermanos, sino como 9. Y la verdad, eran todos diferentes. Pero en esos tiempos, Jacqueline y Orión no iban a ser los hermanos menores de Mika. Es más, Jacqueline iba a ser el hermano mayor de Mika. Él iba a ser el antepenúltimo de los hijos. Y Orión iba a ser la última, porque ella iba a ser hermana melliza de Mika. Bueno, más bien morochas, como lo decimos aquí en Venezuela. Ella iba a ser la morocha de Mika. Y bueno, eso que pasa. Bueno, después, aunque en esos momentos Orión no existía, así que digamos que solamente eran Jacqueline y Mika, que en esos momentos ya era diferente, porque Boniana seguía siendo hermana mayor y Frederick empezó a existir desde ese momento también. Entonces decidí dejarlo así, aunque también iban a haber otros personajes. Pero luego fue que conocí la comunidad Gacha, que la conocí gracias a un video que encontré en YouTube, que era un GCMV o Gacha Music Video, como se dice, de la canción de Mangly, que es una canción en inglés, y de Five Nights at Freddy's 2. Entonces vi eso y me encantó y seguí viendo videos y hasta que llegué a un punto. Después de eso fui con un primo que empezaba a conocer, que era más bien un primastro. Le vamos a decir así, primastro por ahora. Ese primastro
también era fan de la comunidad gacha y digamos que era un poco asocial. Pero después de eso, él me enseñó cómo usar gacha y eso, pero él lo usaba desde la computadora y yo tenía una tablet que ya se me estaba dañando, más bien por el espacio y porque se le estaba bombando la pila. Y bueno, empecé a ver y eso, hasta que decidí descargar Gacha Life en mi tablet y empecé a crear personajes ahí. Primero fue Mika, luego fue Jacquelino, que en esos momentos se llamaba Freddy por FNAF HS, entonces era como una versión diferente de Freddy, pero un osito que tenía mechas de color azul en su cabello. Y estaba Isaya Polar, que era un personaje que está inspirado en mi mejor amiga Isaya Quiñones, o la del clarinete, que la pueden encontrar en Instagram como la del clarinete. Dejaré el link del Instagram en la descripción. Y bueno, después de eso, también estaban otros personajes que estaban como Akira, que era un personaje conejo que yo había creado, que se suponía que era como la hija de Mika, pero del muy muy futuro, diferente. Luego estaban otros más que ahorita no me acuerdo, pero sí que habían otros personajes. Pero entre ellos estaba el Fire Lance, que en ese momento se llamaba Raccoon, ya que ese personaje que yo había creado era en realidad Raccoon, pero hecho en gacha. Y bueno, quise como que añadirlo a mis videos por alguna razón, porque yo también era como que fan de Raccoon, entonces decidí ponerla ahí, hasta que poco a poco le fui cambiando la apariencia, incluso le fui cambiando el nombre y el lore. Raccoon se convirtió en Sakuraki, que fue un nombre que yo inventé de la nada. Y bueno, se suponía que iba a tener una hermana llamada Autumn, y bueno, eso ya lo eliminé. Y después, por una novela ligera que había leído llamada Nisu, la niña de un solo ojo, encontré el nombre Alfare Lance y decidí ponérselo a ella y cambiarle más la apariencia, y Autumn pues quedó eliminada lamentablemente. Pero bueno, Akai es uno de los primeros personajes que creé en gacha, y que la verdad ella iba a reemplazar por poco, y ella reemplaza a Mika. Ella iba a ser la dueña del canal. Y bueno, se suponía que al principio era una humana, luego pasó a ser una diosa, y luego volvió a ser humana otra vez, y luego pasó a ser demonio sucubo, y luego pasó a ser el semidemonio que todos conocemos. Y esta en esos momentos era la novia de Jacquelino, por así decirlo. Bueno, en realidad sí era la novia de él. Pero decidí cambiarlo porque se supone que en esos momentos Jacquelino era mayor y Akai era menor. O sea, no era que Akai era menor de edad y Jacquelino era mayor de edad, no, sino que Jacquelino era mayor que ella. Y cuando lo cambié, Jacquelino terminó siendo menor que ella, y decidí quitar eso y dejar que solamente fueran amigos. Después con Jacquelino, que en ese momento se llamaba Freddy. Freddy era el antepenúltimo de los hijos, de todos sus hijos, hermanos de Mika. Y bueno, poco a poco desarrollando. Como dije anteriormente, se suponía que iba a ser el novio de Akai, pero eso lo cambié. Después de todo lo que había pasado, pues decidí cambiarlo de osito a Liebrelope, que eso sí lo sé, una especie mitológica que yo había sacado de Gravity Falls por el episodio donde Mabel y Dipper descubren que el tío Stan ocultaba un secreto, y bueno,
Mabel dice, ahí está, señala el animal disecado, el animal falso de... Era esa cosa, era antilonejo. Y luego Dipper dice, ¿no hablas de la liedrélope? Bueno, de ahí salió esa idea. Entonces decidí cambiarlo a eso. Luego después le cambié el nombre de Freddy a Jacqueline porque quise hacer una versión masculina del nombre Jacqueline, que ya saben, así que ahí tienen. Luego fue que cambié ciertas cosas. Luego cambié a que Jacqueline no era el hermano mayor, sino el hermano del medio. Y se suponía que este era el guardián. Aunque sí, por su culpa nosotros perdimos. Mika y Orión perdieron a sus padres por su culpa. porque dejó no sé qué encendido. Y bueno, terminó así. Y bueno, después lo seguí cambiando y cambiando hasta que llegó a ser el hermano del medio. Y luego por ser hermano de Mika se lo cambié a ser un husky siberiano también. Y terminó siendo el hermano menor junto con Orión. Que Orión sería una versión que yo tenía de Mika antes, que era como que uno de los diseños que ella tenía, que era cabello blanco con menta. Pero decidí cambiarlo y decidí usar ese viejo diseño para crearle a la hermana Mika. Y esa fue la razón de por qué lo hice. Pero después de todo eso que pasó, pues Jacqueline iba a ser el mayor, volvió a ser el mayor y ella es de las menores, que el laboratorio, que sí que sí lo otro. Hasta que decidí cambiarlo a ser el hermano menor y ser al menos un minuto mayor que Orión. Eso fue lo que yo había creado exactamente. Pues del resto de los personajes, Boniana, como saben, es un personaje que antes era mayor que Mika y que no le cambié mucho, la verdad. Solamente que en vez de ser biológica, ahora es adoptiva. Y está inspirado en mi hermana, Onesan. Y bueno, eso es todo lo que puedo decir de ella. Ella controla el agua y tiene alas de agua y eso es lo que puedo decir. Solamente lo único que le cambié fue el lore y la edad, porque Mika es mayor que todos los hermanos que ella tiene. Y ahora Boniana ya no es hermana mayor, sino hermana menor, al igual que Frederick. Frederick, bueno, lo hice porque sí. Solamente estaba inspirado en Golden Freddy ya, de FNAF HS y ya. Eso fue lo que hice. Y el resto de los personajes, pues, no sé, salieron de mi cabeza y ya. La verdad, ninguno de ellos eran originales y gracias a mi imaginación empezaron a existir. Y así fue como los creé exactamente. Jacqueline al principio se suponía que iba a ser hetero, pero lo hice gay. Bueno, intersex, la verdad. Y bueno, Mika iba a tener una relación con el Farlance, como ustedes ya saben. Y la verdad ella la tiene desde hace bastante tiempo, la verdad. Tammy antes era la buena, pero luego de un tiempo la convertí en la mala. Y fue poco a poco. Mark, la verdad, él no existía. Él de verdad no existía. Lo que pasa es que en la historia original que yo había hecho de los hermanos Loveberry, Mark, bueno, el primer Mark, como le vamos a llamar ahorita, él estaba muerto. Pero después de un tiempo ya no había más nada que hacer. Y después de un tiempo, gracias a Kira, bueno, más bien Tilsb1, que ella y yo empezamos a hacer un roleplay de nuestros personajes. Y bueno, ahí gracias a ella, que de verdad le agradezco, que si no fuera por ella, Mark no estaría aquí. Decidí hacer como que el padre de Mika apareciera de la nada. Entonces me acordé de un personaje de Miraculous Ladybug y bueno, me robé el nombre. Solamente que cambiando la C por una K.
porque el personaje era el que hizo Inverso, que sería Mark Ansiel, que es el villano Inverso, pero decidí cambiarle nada más la C por una K y ponerlo ahí. Decidí hacerlo peli blanco y hacerlo un samoyedo. Y bueno, cierto, se me había olvidado contarles que después de cambio radical, cambié a Mika, Jacqueline y Oriona a samoyedos, porque un vecino me había hablado que tenía antes un samoyedo y bueno, la raza me pareció bastante bonita, así que sí fue decisión difícil. Bueno, volviendo con lo otro, pues sí, ahí creé a Mark y eso. Las razas que creé ser como andallos, semi-humanos y eso. Bueno, eso también viene del rol, pero bueno, gracias a eso, los andallos también son una especie ficticia que yo creé. Los semi-humanos, bueno, serían las personas mitad animal, o sea, personas humanas que tienen orejas y colita de animal. Y también están otros personajes. Los semidioses los creé también gracias al rol, que serían, como su nombre lo dice, semidioses, pero diferentes. También están otras razas, como los Clock Humans, que eso lo saqué de mi imaginación, que serían humanos que solamente tienen un corazón de reloj. O sea, son humanos porque tienen órganos y todo, pero lo que tienen de corazón no es un corazón, sino un reloj, que a lo largo del tiempo se puede ir modernizando. Como por ejemplo, en esos tiempos se medía con un reloj de sol el tiempo. Luego pasó a ser un reloj de arena, luego esos relojes y así sucesivamente hasta llegar a los relojes modernos. Pero hay algunos que tienen relojes de esos de bolsillo que tienen las personas ricas. Y bueno, esa sería la historia. Los andallos pues son criaturas que en su mayoría son albinos. Y esas criaturas normalmente viven en lugares gélidos porque es el único lugar donde se pueden proteger. Los Oshiros son criaturas parecidas a los semi-humanos, solamente que estas son más poderosas. Y estas suelen tener poderes diferentes que normalmente hasta pueden controlar el tiempo, o sea que pueden hacer que el día se vuelva noche y la noche se vuelva día sin afectar el tiempo. Y eso es todo, o sea que incluso hasta te pueden bajar la luna. Y bueno, sigo pensando en otras razas. Los dragonoides pues son semi-humanos, mitad dragón. Y eso es lo que podría ser. Los Brinkeys pues son criaturas que normalmente juegan con la mente y pueden hasta hacer tus sueños realidad. Esa es la función de ellos. Y bueno, hay más criaturas que faltan por nombrar, pero la verdad ahorita no me quiero alargar mucho. Entonces, así es como creé todo eso. El mundo Bell antes llamaba mundo de las criaturas, pero se lo cambié a mundo Bell porque Bell significa campana en inglés. Y la verdad, el lugar del mundo, el portal, tiene forma de campana, entonces decidí llamarlo mundo Bell, que en latín sería campanomundo, ya que normalmente toda la gente que habla ahí pues se habla en mayoría en latín lutiano. Bueno, siguiendo hablando de otras criaturas, pues las bestias del norte, que esa es la raza de Mika. Bueno, ella es una bestia artificial, pero no importa. A ver, las bestias estas fueron creadas nomás para ser guardianes o simplemente ser sirvientes. En el caso de Mika, el caso de cada una, bestia del sur, bestia del este, bestia del oeste, bestia del noroeste, bestia del norte, cada una tiene una función.
Las bestias del sur se encargan de proteger y cuidar a los niños y las embarazadas. Las bestias del oeste se supone que tienen que ayudar, que son los sirvientes de los Clock Humans y se encargan de proteger el tiempo. Los del este se encargan de proteger a la naturaleza, o sea, como por ejemplo la biodiversidad, o sea, vegetación y eso. Y los del noroeste se encargan de cuidar nada más el océano, o sea, mantener el océano limpio y el aire limpio. Pero las del norte, ellas solamente se encargan de finalizar el ciclo de la vida. Lamentablemente se encargan de eso. Aunque estos también pueden ser guardianes y guardaespaldas, así que ese es normalmente su trabajo principal. Algo de lo que ya es Mika, una guardiana y eso. Sí, las reglas de estas es que si logras que no te coman en el transcurso que te encuentres con una, o si logras domarla, esta automáticamente se vuelve tu mascota. Así que sí, lamentablemente Mika ya es mascota del mar, lo siento por eso. Pero como no lo sabía, pues solamente la tomo como hija. Y eso es lo que puedo decir de ella. Antes no estaba planeado que Mika fuera bueno, que ella tuviera una gemela y una hermana pequeña. Más bien estaba planeado que Mika fuera hija biológica de Mark y Tammy, pero eso lo cambié y ahora es adoptada. Su hermana gemela Luna la separaron de ella al nacer y la verdad ella no existía. Más bien ella era antes como un alter ego de Mika. Y Cindy, pues la chiquita, pues ella tampoco existía, pero decidí ponerla nomás para darle un poquito más de trama. Y los padres de Mika, pues más trama. También los hice así como que para darle más trama a la historia. Y eso es lo que podría decir nomás. Y bueno, eso es todo lo que puedo decir por ahora. Y de cómo creé el canal, pues ya lo conté. Fue por inspiración, cumplí los 14 años, por inspiración desde los 9. Lo creé a los 14 años haciendo videos ahí. Y también inspirada en FNF. Y bueno, ahora estoy aquí parada haciendo más personajes. Los cambios de diseño de Mika repentinos y del resto de los personajes, pues eso es algo que hice porque yo ya tenía como que viejos diseños de Mika que yo había hecho como que en 2021, 2022. Y bueno, decidí hacerlos así nomás. Entonces como que sentía como que ya Mika necesitaba como un cambio de look, al igual que el resto de los personajes. Decidí agarrar uno de esos viejos diseños y se lo implementé a Mika apenas subimos a los 1000 suscriptores. Y empecé a crear los nuevos diseños del resto de los personajes. Bueno, Orión se ve casi exactamente igual. Lo único que cambié es el guardarropa y el corte de cabello. Eso es lo único que le pude cambiar a ella, porque la verdad no quise dañarla tanto. Y bueno, eso es lo que les puedo decir. Y posiblemente puede ser que en algún momento de la vida, tal vez más adelante o en un par de años, vuelva a cambiar la apariencia de los personajes. Así que estén pendientes de eso. Y bueno, la verdad, el crear este canal es bastante relajante porque esto es como un pasatiempo para mí. Aparte, yo fui la que le pidió permiso a mis padres para hacer este canal y la verdad no estuvieron, ellos no se negaron, dijeron que más bien estaban de acuerdo porque decían que por tener talento en hacer dibujos y en animaciones de gacha, o sea que para ellos nada más eran como que comiquitas que movía yo solamente a través de capturas y nada más. Y porque sabía dibujar, que sabía cantar, sabía tocar la flauta,
dijeron que estaba bien que yo subiera contenido a internet por esto, para por lo menos hacerme un poquito más conocida. Y ya. Bueno, ya después de todo lo que... La verdad les agradezco más a ellos por darme el permiso, porque sin ellos, sin su consentimiento, este canal no existiría. Y bueno, la verdad eso es lo que me alegra. Y bueno, eso es todo lo que puedo decir por hoy. Así que así fue como creé mi canal, así fue como todo empezó, y ese fue el desarrollo del personaje de Mika como tal. Y bueno, espero les haya gustado este video. No olviden dejar like, suscribirse y eso. Oigan, por cierto, pronto voy a hacer una competencia de dibujos para que estén pendientes. Posiblemente en mi comunidad vaya a dejar la información de la competencia, y el dibujo que gane, o sea, los requisitos de la competencia y eso, y el dibujo que gane, ese dibujo va a salir como ganador en alguno de mis videos, y va a ser premiado como el mejor dibujo del canal, y lo usaré como portada usaré como banner para mi canal, o tal vez lo use como perfil. Bueno, espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle like, y no olviden comentar y hacer cualquier otra pregunta, que posiblemente la responda en otro video. Bueno, espero les haya gustado este video, y espero también les haya gustado el pequeño gameplay de fondo de Geometry Dash de la torre. Créanme, me costó también mucho pasar el nivel, todavía no lo he pasado, pero pronto lo pasaré, el último nivel. Y bueno, nos vemos caninos y caninas, sayonara.